permanecer firmes en la gracia, o para poder permanecer firmes en Jesús, necesitamos conocer mejor. Necesitamos que cada vez se nos revele mejor la gracia de Dios, que cada vez se nos revele mejor Jesús. Amén. Entonces, estuvimos viendo, o como decía, hemos empezado a hablar de lo que sí es la gracia de Dios y lo que no es la gracia de Dios. Dentro de estos puntos, o dentro de este tema, vamos a ver varios puntos. Lo que voy a hacer ahora es decirle todos los puntos que vamos a ver. Si usted quiere, los puede anotar, pero quédese tranquilo porque vamos a ir desglosando uno a uno. ¿Sí? Yo se los quiero decir todos para que usted vea de qué vamos a hablar en las siguientes reuniones, pero luego vamos a ir tratando uno a uno los diferentes puntos. La semana pasada vimos el primero, y es entender que la gracia viene de Dios lleno de gracia. Amén. Dios no es un Dios lleno de ganas de venganza, Dios no es un Dios lleno de ira, Dios no es un Dios con ganas de castigar, Dios es un Dios lleno de gracia. Y como es un Dios lleno de gracia, la gracia viene de un Dios lleno de gracia. Dios no nos está condenando. Amén. Dios no nos está juzgando. Dios no nos está deseando golpearnos de alguna manera porque nos estamos portando mal. Dios es un Dios lleno de gracia. Y de ahí desciende la gracia de Dios, o de ahí que la gracia se hiciera carne en Jesús. En segundo lugar, vamos a estar viendo, eso es lo que vamos a ver hoy, que la gracia no es un concepto muerto ni un concepto teológico, sino que la gracia sigue siendo relevante hoy. Repito, la gracia no es un concepto muerto ni es un concepto teológico. La gracia sigue siendo relevante hoy. ¿Qué significa relevante? Sigue siendo importante hoy. Sigue siendo necesaria hoy. Amén. En tercer lugar, vamos a ver que la gracia no puede ser ganada ni merecida. La gracia es un favor inmerecido. Estamos viendo lo que no es y lo que sí es a la vez. Obviamente, cuando vemos lo que no es, automáticamente descubrimos lo que es. Yo recuerdo en el año 98, cuando yo estudié en la Escuela Bíblica Domata, y nuestro profesor, el pastor Villani, empezó a enseñar fe, y cuando él entró a enseñar fe, él dijo, lo primero que les voy a enseñar es lo que no es la fe. Y cuando ustedes entiendan lo que no es la fe, van a poder entender lo que sí es la fe. Entonces, cuando él empezó a enseñar lo que no es la fe, trajo mucha claridad a mi vida respecto a la fe. Y esto es lo mismo. Necesitamos entender lo que no es la gracia de Dios para que entendamos bien lo que sí es la gracia de Dios. ¿Amén? Entonces, la gracia no puede ser ganada ni merecida porque la gracia es un favor inmerecido. Inmerecido. Relacionado con este punto, veremos el siguiente, que es la gracia, aunque es gratis para mí, no es barata. La gracia, aunque es gratis para mí, y aquí no quiero detenerme, pero me cuesta. Pero quédese bien con estos conceptos, por favor. Los dos conceptos, las dos palabras claves que yo quiero que usted abrace en este en este punto, es gratis y barata. La gracia es gratis para mí. Usted necesita una revelación de eso. ¿Para qué, pastor? Para que no le tomen el pelo. O para que no le vacíen su cartera los evangélicos modernos de hoy en día. Necesita una revelación. La gracia es gratis para usted. Usted no va a tener que pagar nada. Nunca. Ah, bueno, pastor, yo sé eso. Yo sé que la salvación, escuche, sanidad viene de parte de la gracia de Dios. Por lo tanto, la sanidad es gratis para usted. Nunca va a tener que pagar por su sanidad. Nunca debería pagar por la bendición para su familia, nunca debería pagar para la revelación, nunca debería pagar para su prosperidad. Usted no debe pagar por algo que Jesús ya pagó. ¿Me está escuchando? Quédese con ese concepto porque es clave, lamentablemente, por los tiempos que estamos viviendo. El hermano Gea lo profetizó años atrás, bastantes años atrás, porque imagínese, él partió a casa con nuestro Padre Celestial en el año 2003, hace 12 años casi, va a hacer 12 años en septiembre, que el hermano Gea partió a casa. Y desde antes, desde los 95, 96, 97,
que él escribe El toque de Midas, él trae una advertencia sobre la iglesia de cómo algunos se van a ir a un extremo en las finanzas y van a tocar temas a las finanzas que se van a aprovechar del dinero de la gente. Entonces, usted necesita entender, la gracia es gratis para mí. Diga conmigo, es gratis para mí. Pero la otra parte es muy importante, no fue barata. Se pagó con precio y con un precio muy alto. No perdamos de vista las dos cosas. Porque a veces por ver que algo es gratis, no se valora tanto. No, me dice, bueno, total, me lo regalaron. No pasa nada. Pero cuando le ha costado, ¿no? Usted se acaba de comprar un coche nuevo, ¿no? Nuevecito, lo saca al concesionario y usted monta ahí y de repente de panapum, pega un portazo. Estate quieto con la puerta que lo acabo de sacar del concesionario, me ha costado esto mis dineros. Pero escuche, el hecho de que sea gratis no significa que no haya sido caro para otra persona. Amén. Entonces veremos este punto aquí. Después veremos que la gracia no es licencia para pecar. La gracia no es licencia para pecar. Veremos también que la gracia no es la excusa o el consuelo para permitir circunstancias adversas en nuestras vidas. Repito, la gracia no es la excusa o el consuelo para permitir circunstancias adversas en nuestra vida. Si hay cosas que quizá no entiende ahora, le aseguro que cuando desglosemos todo esto lo va a entender bien. ¿Sí? Siguiente, la gracia no es licencia para ser vago o flojo con Dios. La gracia no es licencia para relajarme o para ser flojo con Dios, para convertirme en un vago respecto a la fe. Y por último, estaremos viendo que la gracia es el camino más alto, porque la gracia es confiar y depender totalmente de Dios siempre. Siempre. Y ahí estaremos viendo que hay una línea muy fina en la iglesia entre el humanismo y depender de Dios. Y cuando yo veo y estudio las cartas, y cuando yo veo y analizo lo que el apóstol Pablo escribió, las diferentes cartas de los diferentes apóstoles, veo que hay un enfoque clave en cada una de ellas, y es que Cristo debe ser el centro de la persona, no nosotros. Escuche, nosotros no somos el centro, Cristo debe ser el centro. ¿Sí? ¿Te acuerdas que hay una canción que dice Jesús en el centro, no? Entonces, porque veo que tienen calor, ¿no? Algunos están ahí con está la muchacha ahí abanicándose con la libreta. No, pueden abanicarse, no estoy diciendo, pero veo que tienen calor. Estamos en mayo, imagínense. Bueno, estamos en junio, ya cuenta como junio. Entonces, ¿qué está? Sí. El humanismo entra dentro. ¿Qué es humanismo? Es fijarme más en mí. ¿No? Por ejemplo, el otro día veía que un pastor colgaba una foto en Facebook y decía: cuando estás en medio de las tentaciones, lo que tú cantas en la iglesia no es lo que te sirve, sino que lo que te va a mantener es tu carácter. Ahora, ¿estoy yo en contra del carácter de la persona? No, pero mi Biblia no me dice eso. Mi Biblia me dice que lo que me mantiene es Cristo y su maravillosa gracia. Entonces, hay reuniones de hombres, reuniones de mujeres, reuniones de hombres. Hay que formar el carácter del hombre. Escuche, no, hay que formar a Cristo en el hombre. Que Cristo sea, realmente Cristo habita en la persona. Y lo que la persona necesita hacer es renovar su mente con la palabra para que se manifieste lo que ya tiene dentro. Todo nacido de nuevo es una nueva criatura en Cristo Jesús. No hay vuelta atrás. Si ha nacido de nuevo, ya es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya es alguien nuevo. Ya no es la persona que era antes, es alguien nuevo. Solamente por medio de la palabra hay que enseñarle a manifestar lo que ya tiene dentro. Amén. Ese es el punto. Y esa es la clave. Entonces, entender que la gracia es el camino más alto es entender que yo voy a depender siempre de Dios. No voy a depender de mí. Oh, hay que formar carácter, hay que hacer esto. No, voy a depender de Dios solamente. Es su gracia. Es su gracia la que me mantiene. Es su gracia la que puede hacer que yo sea un buen esposo y cada vez mejor. Es su gracia la que puede hacer que yo sea cada vez un mejor padre.
Es su gracia en mí la que puede hacer que yo sea un mejor pastor. Es solamente su gracia. No es algo que yo pueda lograr, es su gracia en mí. Amén. Entonces, esto es el resumen de todo lo que vamos a estar viendo. Vimos la semana pasada que la gracia viene de un Dios lleno de gracia. Solamente les repito este concepto: Dios no está enfadado con nadie. Él está amando y amando de forma incondicional a todo ser humano. Al peor ser humano que le venga a usted a la cabeza, Dios lo ama de forma incondicional. Al peor de todos. A un asesino, a un terrorista, a un violador, a un pederasta, lo peor que nos podamos imaginar. Bueno, déjeme decirle, Jesús le ama también incondicionalmente. Dios le ama de forma incondicional, porque la bondad de Dios no es nuestra bondad. Y Dios es un Dios lleno de gracia, y como vimos la semana pasada, desde el principio de la Biblia, usted puede ver que Él ha estado siempre lleno de gracia. Y no entender eso provoca que la gente, cuando lee ciertas cosas en la Biblia, dice: oh, es que Dios era un Dios vengativo. Yo, por ejemplo, estaba viendo una serie el otro día y una chica que es muy científica, todo desde cabeza, si no le entra a la cabeza no es nada. Le decía al compañero que él es creyente, le dice: ¿cómo puedes creer en un Dios que siempre tiene tanta ansia de venganza? Entonces yo, hablándole con la tele como si me escuchara la tele, ¿no? Le digo: tú no tienes ni idea de Dios. Pero no me escucho. Pero bueno, es igual, yo ya me quedé tranquilo también. Entonces, escuche, cuando nosotros leemos la Biblia sin entender, claro, usted va a ver cosas interesantes en el Antiguo Testamento. No sé cuántos lo han leído, no lo voy a contar cuántos lo han leído, pero usted va a ver guerras, usted va a ver cosas fuertes. Pero escuche, todo metido en un contexto nos hace ver por qué sucedían ciertas cosas. No es porque Dios desea el mal sobre la gente, es porque la gente decidió meterse en un sistema donde si no lo hacían bien, les iba a caer juicio. Y ellos dijeron: no, nosotros preferimos este sistema porque te aseguramos, Dios, que todo lo que tú nos pidas lo vamos a hacer. Éxodo 19, usted lo puede leer, Éxodo 19 y 20. Todo lo que tú nos pidas que hagamos lo haremos. De una forma arrogante, el pueblo de Israel se presentó delante de Dios diciéndole arrogantemente: da igual lo que tú nos pidas, lo vamos a cumplir todo. Y dijo Dios: ah, ¿sí? Bien. Entonces ellos se metieron bajo un sistema de ley donde el que no cumplía la ley, y recuerden, la ley no puede cumplirla nadie, la ley produce una cosa: o eres perfecto o necesitas un salvador. Y como nadie es perfecto, todos necesitamos un salvador. Entonces, cuando nosotros no leemos la Biblia en el contexto correcto de todo el carácter de Dios, podemos caer en ciertos errores. Pero cuando entendemos y vemos el contexto entero de quién es Dios y de cómo es Dios, nos damos cuenta de que Dios siempre ha sido un Dios lleno de gracia, lleno de amor y lleno de bondad. Y que Dios no está deseando castigarle. Dios no está deseando, no está observando a ver cuál es el momento en el que fallamos para abalanzarse sobre nosotros con juicio. No, Dios está animándonos y Él está contemplando la obra completa de Jesús y Él está amándonos continuamente de forma incondicional. Y Él está deseoso que nosotros experimentemos todo lo bueno que Jesús pagó por nosotros. Amén. Dios es un Dios lleno de gracia siempre. Vamos a ir al siguiente punto, y es entender que la gracia no es un concepto muerto o un concepto teológico, sino que la gracia sigue siendo relevante hoy. Hoy, día 31 de mayo del 2015, la gracia de Dios sigue siendo importante para nosotros. La gracia de Dios no simplemente es importante para nosotros para ser salvos. Obviamente, usted y yo un día decidimos responder al perdón de nuestros pecados, responder a lo que Jesús hizo por nosotros, y pudimos caminar y entrar en esa salvación. Pero la gracia de Dios no es solo relevante para ese día. No es que yo digo, bueno, yo el 15 de abril de 1990, la gracia fue buena para mí porque ese día yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Entonces, ese día la gracia fue relevante para mí. Pero escuche, estamos hablando de hace 25 años. Entonces, ¿quiere decir que desde ese día la gracia ya no es relevante para mí? No, escuche, la gracia es relevante para mí cada día. La gracia es importante para mí
cuando me voy a dormir y cuando me levanto al día siguiente. La gracia es importante siempre. Amén. ¿Por qué? Porque escuchen, nosotros necesitamos un Salvador siempre, para cada área de nuestras vidas. Yo necesito un Salvador, yo necesito a mi Salvador para mi matrimonio, necesito a mi Salvador para mi economía, necesito a Jesús como mi Salvador para mi sanidad, necesito a Jesús como mi Salvador en medio de la educación de mis hijos, yo necesito a Jesús como mi Salvador en cada área de mi vida. Dios tiene que seguir siendo importante para nosotros. La religión ha hecho que Dios sea importante cuando nos toca morir. Bueno, mientras tanto vamos viviendo, pero ya cuando, hombre, depende de cómo haya sido educado, cuando me toque morirme ya me pensaré, ¿no? Ahí sí, porque quiero irme al cielo después, eso sí. Pero en mi diario vivir, en mi cada día, no es tan importante. Dios, yo me las puedo ir apañando, yo puedo esforzarme aquí, mi propio esfuerzo, mi propia habilidad. No, escuche, Dios es importante para cada área de nuestras vidas siempre. Venga conmigo a 2 Corintios capítulo 12, por favor. Entonces necesitamos entender que la gracia no es simplemente un concepto teológico de decir, bueno, tal concepto de la gracia y ya está. No, escuche, no se trata de eso. Quizá, yo recuerdo que hablaba con un pastor, ¿no? Y hablábamos ciertas cosas de la gracia de Dios, y entonces este pastor me miró y me dijo, bueno, pero eso tiene que ver con el calvinismo. Y entonces yo dije, bueno, yo creo que tiene que ver con Dios. Pero, entonces, escuche, la gracia no es un concepto que una persona inventó. Quizás usted ha podido estudiar en seminarios o ha escuchado de ciertos conceptos o ciertas líneas teológicas, que uno puede decir, bueno, los calvinistas, los luteranos, los arminianos. No, escuche, no se trata de ser luterano, ni de ser arminiano, ni de ser calvinista, aunque quizá uno pueda tener, uno dice, bueno, estoy de acuerdo con ciertas cosas que Calvino pudo enseñar, o estoy de acuerdo con ciertas cosas que Lutero pudo enseñar, con otras no, con otras de Calvino tampoco, o con otras de Jacobo Arminio, puede ser que esté de acuerdo con algunas cosas, pero con otras no. Entonces la gente oye a veces el concepto gracia como este pastor y dice, pero eso es calvinista. No, escuche, la gracia no es calvinista, la gracia no es luterana, la gracia no es arminiana, la gracia es Dios. Viene de Dios, nace de Dios, lo hemos dicho antes. La gracia viene de un Dios lleno de ¿qué? Lleno de gracia. Escuche, no es que Lutero o Calvino ellos se inventaron la gracia, no, la gracia usted la puede leer en la Biblia. Mi Biblia dice en el Evangelio de Juan que Jesús vino lleno de gracia y lleno de verdad. Por lo tanto, no es un concepto teológico que no me sirve para nada, es, bueno, más conocimiento, ¿vale? Estudio a Calvino, estudio a Lutero, estudio a quien usted quiera y ya tengo más conceptos teológicos. No, la gracia es algo que a mí me va a ayudar en mi diario vivir, porque hay cosas que yo no puedo fijar, hay cosas que yo no voy a poder arreglar y solo la gracia de Dios las puede arreglar en mí. Esa es la realidad. Fíjese, cuando Pablo está en un momento complicado, en uno de tantos momentos complicados en su vida, me refiero sobre todo al tema de la persecución, Pablo dice, vamos a leer un poquito antes, verso 7, 2 Corintios capítulo 12, verso 7, ¿lo tiene? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. ¿Un mensajero de quién? De Satanás. Vale, no dice un mensajero de Dios, ¿verdad que no? Dice un mensajero de Satanás, porque a veces la gente piensa, es que Dios permitió que Pablo no tiene nada que ver con Dios. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. No me detengo mucho tiempo aquí. Aquí no está hablando de enfermedades. Aquí no está hablando de circunstancias por las que Dios hace pasar a Pablo, aquí está hablando de persecución. El mensajero de Satanás son los enemigos de Pablo o aquellos que continuamente perseguían a Pablo por predicar a Jesús. ¿De acuerdo? Entonces dice, respecto a lo cual,
3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, cuando Él entiende esto, cuando a Él se le revela esto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Escuche, hay circunstancias donde uno va a observar para todos lados y va a decir, yo no sé cómo hacer esto. Para esas circunstancias Dios dice, mi gracia es suficiente para ti. Pero no para relajarme y cruzarme de brazos, lo veremos más adelante, no, para entender que hay una habilidad en mí que me va a hacer siempre, me va a llevar a sobrepasar cualquier circunstancia adversa. Hay una habilidad en mí que hace que yo pueda pasar por encima de la enfermedad. Hay una habilidad en mí que hace que yo pueda pasar por encima de la pobreza. Hay una habilidad en mí, hay una sabiduría en mí que me hace cómo manejar mi matrimonio cuando no sé cómo hacerlo. Hay una habilidad en mí que se llama la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios trabajando en mí, que me hace administrar mis finanzas cuando quizás toda mi vida he sido un mal administrador. De repente me presento delante de Dios y le digo, Dios, yo no sé cómo administrar las finanzas. Bueno, entonces Dios me recuerda esto. Bástate mi gracia. Entonces me levanto y digo, gracias Padre, porque yo tengo tu gracia en mí para ser un buen administrador con las finanzas. Yo creo que soy un buen administrador porque tu gracia está en mí para poder administrar las finanzas. Escuche, el asunto es que cuando confiamos en nosotros vamos a estar limitados siempre. Pero cuando confiamos en la gracia de Dios no hay límites. Cuando tengo problemas con los hijos, cuando no sé cómo tratar una situación con un adolescente o con un hijo o algún problema, de repente vengo delante de Dios y digo, tu gracia en mí me da la sabiduría para educar a mis hijos correctamente. Escucha, hay cosas donde usted no llega. Seamos sinceros, hay cosas donde no llegamos. Y uno puede decir, no, yo soy un buen padre, yo voy a ser el mejor padre. Y por supuesto que sí, yo voy a ser la mejor madre, seguro que sí, pero aún así habrá cosas donde usted no llegue. Y o confía en la gracia o estamos perdidos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Nosotros estamos a veces muy tranquilos, venimos a la iglesia. No, escuche, en cada día de mi vida necesito confiar en Jesús como mi Salvador. Oh Señor, yo no sé cómo manejar esta situación, pero gracias que tú eres mi Salvador en esta situación. Gracias que tengo un Salvador. ¿Sabe lo que es un Salvador? Es como el que se está ahogando en el mar y alguien va a rescatarle la vida. Ese es el Salvador. La persona se está ahogando, se ve que no hay posibilidad, se ve muerto directamente, pero de repente aparece el socorrista, lo agarra y le salva la vida. Pero para que le salve la vida, la persona tiene que confiar plenamente en ese socorrista. Porque dicen que si uno trata de seguir salvándose, se pueden ahogar los dos. Entonces uno tiene que quedarse como muerto y permitir que el socorrista lo lleve y no hacer nada. Tiene que descansar en el socorrista, tiene que confiar en el socorrista. Completamente. Si sigue tratando de salvarse, puede ahogarse él y puede ahogar al socorrista. Entonces lo que a uno le dicen siempre es, no haga nada, déjese llevar. Y el socorrista lo lleva y lo salva. Esto es igual, querido, querida. Confío en ti, Jesús. ¿Cómo tengo que manejar esta situación? Entonces Dios me da una idea y yo trato de añadirle a esa idea algo. No, a esa idea no tengo que añadirle nada, es Dios. Hay cosas a las que no llegamos. Yo tengo un hijo de 10 años, va a cumplir 11 años. Él va a ver cosas que yo tengo que estar atento a eso. Toda esta semana, yo he estado viendo vídeos en Facebook, obviamente en las redes sociales, del tema de Charlie. Escuche, usted como padre no puede llegar ahí. ¿Cómo llega ahí? ¿Cómo llega? ¿Sabe lo que es eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? ¿Quién sabe lo que es el tema Charlie? Levante la mano, quiero saber, porque entonces voy a explicar algo. ¿Quién sabe? ¿Quién sí sabe lo que es? ¿Me levanta la mano los que saben? Ah, bueno, mucha gente lo sabe, entonces permítame explicar. Es un supuesto juego donde incitan a los chavales, a la chavalada, incitan a los chavales a que invoquen a un espíritu. Entonces, y hacen una mini ouija, ponen no, sí, no, 2 lápices así, y entonces le tienen que preguntar, Charlie, ¿estás aquí?
y el lápiz se mueve hacia el sí. Y a partir de ahí tienen que seguir haciéndole preguntas y lo que tienen que hacer es pedirle permiso para cuándo tiene que acabar el juego, porque si no dicen que si uno rompe el juego y no le pide permiso a Charlie, el espíritu se queda y empieza a provocar catástrofes en la persona. Escuche, he visto vídeos de jóvenes poseídos por demonios, por ese jueguecito. ¿Usted cómo llega ahí? ¿Cómo usted sabe que su hijo no lo está practicando? Usted necesita un salvador ahí. ¿Me está escuchando? No digo esto para que tenga miedo, escúcheme por favor. Escúcheme, Jesús venció toda potestad. Y un creyente nacido de nuevo está lleno del Espíritu Santo y por lo tanto ningún demonio puede entrar en él. Dejemos estas bases claras, por favor. No nos vayamos ahora con los radicales pentecostales también. Escuchaba a un pastor que decía, yo hablaba con una persona y me puso a su hijo para que le sacara un demonio y el demonio no quería irse. Perdón, eso es mentira. El demonio tiene que irse porque el demonio no puede resistirse al nombre de Jesús. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Qué malo de tontería de darle un poder al diablo que no tiene. No, el nombre de Jesús está por encima de todo nombre. De Charlie, del diablo y de quien sea. Solo tengo que usar el nombre de Jesús. Y el demonio automáticamente huye. Escuche, al diablo le da miedo Jesús. No es que él dice, no, háblame. No, el diablo huye despavorido de Jesús. Porque Jesús es el Señor de todo. Y sabe perfectamente que lo puede aplastar. Absolutamente. Pero escuche, usted como padre tiene que proteger a sus hijos en oración. Tiene que cuidar a sus hijos usando fe. Porque hay lugares donde ellos están y usted no sabe lo que están haciendo. Pero cuando usted depende más de su Salvador que de su buena educación, y no estoy en contra de la buena educación, pero el enfoque tiene que estar en mi Salvador. Oh, no, yo sé que mis hijos van a estar bien porque yo les he dado una buena educación. Yo sé que mis hijos van a estar bien porque desde chiquititos los metí en la escuela dominical. Escuche, hay muchachos que iban a la escuela dominical y ahora, hay gente que iba a la escuela dominical y están muertos de sobredosis. Porque memorizar un versículo no sirve. Depender de Jesús es la clave. Y repito, no es para infundir temor, usted no debe tener miedo de nada. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Los que tienen que tener miedo son nosotros, no nosotros. Pero tampoco juguemos. Tampoco juguemos. Entonces, en eso consiste ese jueguecito. Una tabla de Ouija en miniatura. Y los introduce a hacer espiritismo. Y a trabajar, escuche, el ámbito espiritual es real. Hay demonios, hay espíritus malignos, pero también usted está lleno del Espíritu Santo y también hay ángeles a su alrededor. Y los ángeles son mucho más poderosos que cualquier demonio que pueda estar por ahí rondando. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir? Que dependa de Jesús para cada área de su familia, para cada área de su vida. Dependa de Jesús. Claro que usted puede hacer con sus hijos lo que usted quiera. En su matrimonio, yo sé cómo manejar a mi esposa, yo sé que si a mi esposa yo le hago esto, aquello y lo otro, yo siempre la tengo en el bote. Escuche, dependa de Jesús siempre. Porque yo he visto gente que cuando creían que estaban firmes y que todo estaba bien y dejaron de depender de Jesús, sus familias se destrozaron. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dejó de ser el centro. Entonces, escuche, la gracia no es un concepto muerto teológico, no, es algo que me sirve hoy. Yo mañana a la mañana me puedo levantar y de repente si usted tiene un negocio, viene un asunto sobre su negocio que usted no sabe cómo manejarlo, pero usted puede levantar las manos y decir gracias Padre, porque naturalmente yo no sé, pero tu gracia es más que suficiente. Yo sé que esto está resuelto porque tú me das la sabiduría para resolverlo. Jesús pagó por ello la cruz del Calvario, no voy a preocuparme, no voy a temer, porque donde yo no llego físicamente o naturalmente hablando, tu gracia lo sobrepasa. Amén, gloria sea a Dios. Ese es el punto. Confiar en Jesús siempre. Padre, yo no sé cómo manejar esta situación naturalmente hablando, pero dependo de tu gracia. Gloria a Dios. Tu gracia es más que suficiente en mí. Tu habilidad es más que suficiente en mí. Creo que tengo tu sabiduría. Escuche, usted con la sabiduría de Dios tiene mejores cosas que los que pueden estudiar 20.000 carreras. ¿Está mal estudiar carreras? No,
todo lo que pueda estudiar, hágalo. Todo lo que pueda prepararse, prepárese. Todos los títulos que pueda sacarse, sáquelos. Pero la sabiduría de Dios está por encima de todo eso. La sabiduría de Dios le ayuda a manejar cualquier adversidad y cualquier circunstancia que venga en su contra. Cualquiera. Porque no tiene límites. Imagínense la situación en la que está Pablo. Le perseguían, le apedreaban, le daban de latigazos, lo metían en la cárcel. Y Dios le dice, mi gracia es suficiente para que tú soportes